Vamos a ver en esta ocasión las opciones de pegado que mantiene vigentes Microsoft Excel. Pueden variar de acuerdo a la versión, por lo tanto, en el caso de que no las tengan, vamos a ver que entre sí comparten muchas similitudes, así que podemos buscar alguna otra opción. En general son varias opciones de pegado, por lo que podría traernos alguna complejidad a la hora de elegir qué opción usar. Por ello que vamos a ver rápidamente cuáles son las principales diferencias entre estas opciones. Cuando nosotros mantenemos seleccionado, ¿no es cierto? Y apretamos copiar o control C, vamos a apretar acá la opción copiar, inmediatamente, ¿no es cierto?, se nos muestra una línea puntuada que quiere decir que esos datos están seleccionados para poder pegarlos posteriormente. Ahora, ¿cómo los pegamos? Vamos a irnos al menú que es de pegado. Podríamos nosotros seleccionar inmediatamente la opción Control V o bien botón derecho, pegar donde queramos, pero para explicar todas las opciones de pegado vamos a usar durante esta videoclase esta opción que está en inicio. ¿Sí? Es la primera. Por lo tanto, como ustedes saben, lo único que hay que hacer es desplazarse hacia donde queremos pegar estos datos. Vamos a apretar la flecha hacia abajo y se nos van a mostrar automáticamente todas las opciones de pegado. Como ven, son varias y vamos a ver rápidamente qué hace una a una. Es muy importante que, bueno, si pueden, está bien aprendérselas, pero no es necesario. Simplemente la idea de este video es que puedan entender cada uno de los usos que tiene cada una de estas herramientas. En el caso de que nosotros apretemos control V o simplemente el botón grande de pegar. Vamos a apretar, por ejemplo, pegar o control V, control V. Vamos a ver que por defecto Excel va a pegar mediante la primera opción que es la predeterminada, que sería esta. Este es el pegado simple, ¿sí? Nos va a permitir a nosotros mantener toda la información que está en la celda y copiar exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso, vamos a distinguir algunos elementos como por ejemplo el formato, ¿sí? Tenemos amarillo, ¿cierto? Junto con los bordes y además nos ha copiado la información que tiene la celda, que en este caso sería un 1, 2, 3 y 4, etc. Podríamos tener algún inconveniente cuando estemos trabajando con una fórmula, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, que nosotros copiamos esta fórmula y la pegamos. Vamos a copiarla un poco más abajo para ver qué pasa. Y vemos que el resultado está dando 0. ¿Por qué pasa esto? Porque como hemos visto y hemos aplicado, a medida que nosotros copiamos una fórmula y la pegamos en otro lado, Excel presume de que las posiciones de los datos de donde estamos obteniendo información se mantienen. Por lo tanto, yo corrí los datos o la fórmula una celda hacia abajo, por lo tanto asumió que donde yo estaba obteniendo los datos también se había corrido una celda. Si se fijan, la columna estaba correcta, solo que está corrida una fila. Por lo tanto, hay que tener mucho en consideración eso antes de ocupar la opción predeterminada de pegar. Para muchas personas es de mucha utilidad, por lo tanto, en general siempre nos va a servir, pero hay algunas excepciones como esta, por ejemplo, donde nos desplazamos a algunas celdas y vamos a, entonces a tener que arreglar la fórmula en caso de que ocupemos em, esa opción. ¿Sí? Esa sería la opción convencional. Copia todo, si es fórmula, si es un valor, etc. Vamos a ver las demás opciones. Tenemos, por ejemplo, vamos a irnos acá, y tenemos la segunda opción que dice, para ver la segunda opción, mejor vamos a copiar esta fórmula. Y la segunda opción es solamente el copiado de la fórmula. ¿Qué ha hecho esto? No me ha copiado el formato, solo la fórmula. Por lo tanto, ha mantenido la multiplicación mediante el mismo orden, ¿no es cierto? Tomando los datos que están acá arriba, en este caso se nos ha desplazado un poco, pero ha considerado la misma fórmula sin copiar el formato. Entonces, ya podemos advertir una diferencia entre lo que sería la primera opción y la segunda. Vamos a ir eliminando para que no tengamos problemas. Vamos a copiar nuevamente la fórmula y
Entonces la segunda opción sería solo copiado de fórmula sin formato. La tercera, en cambio, dice que nos copia tanto la fórmula, si se fijan, aparece un f de x, que básicamente dice que copia la fórmula, más el formato de fórmulas y números. Por lo tanto, vamos a pegarlo. Y si se fijan, esta celda traía el formato del número, en este caso está como número, y las celdas de alrededor, en este caso antes no tenían ese formato. Por lo tanto, se ha copiado el formato de número, en este caso el 8, y además nos ha copiado la fórmula, ¿sí? Por lo tanto, sería simplemente copiar, eh, vamos a copiarla nuevamente, sería simplemente copiar la fórmula junto con el formato de las fórmulas y los números, ¿sí? No el formato estético, el formato de la celda, que sí estaba considerado en el primer caso. En el cuarto caso, vamos a mantener el formato de origen, ¿sí? O sea, que todo lo que copiemos de la celda va a ser copiado junto con su formato. Por lo tanto, vamos a reemplazar lo que tenemos acá. Vamos a copiar la fórmula y vamos a ocupar esta cuarta opción que básicamente mantiene todo el formato, incluso de las celdas, números y fórmulas que está contenido del origen, ¿sí? Vamos a ver que las fórmulas las mantuvo, por lo tanto puede ser atractivo cuando trabajamos con fórmulas y queremos mantener exactamente el mismo formato. Vamos a ver luego, vamos a copiar y vamos a ver que luego tenemos la opción de copiar todo lo que está en la celda, pero sin bordes. Podría ser atractivo para algunas situaciones muy particulares donde el destino se encuentre sin bordes. Si se fijan, la fórmula se mantuvo, por lo tanto, mantiene las fórmulas. Vamos a borrar. Vamos a copiar nuevamente y vamos a ver que la siguiente opción mantiene el ancho de las columnas de origen, ¿sí? Entonces, copió la fórmula acá, el formato, pero además mantuvo el ancho de la columna. Esto lo vamos a ver más claramente si nos concentramos en columnas que en el destino tengan diferente tamaño al origen. Si se fijan, estas son columnas anchas, pero donde yo voy a pegar ahora en este momento no son columnas anchas, son más bien columnas que son angostas. Vamos a decir, mantener el ancho de las columnas de origen, y si se fijan, en la previsualización yo ya puedo observar que las columnas se enanchan y se logra mantener entonces el ancho de la columna de origen, ¿sí? Si se fijan, las diferencias son pequeñas, y la mayoría solamente se ocupa en casos muy particulares. Vamos a eliminar lo que serían estas celdas y vamos a ocupar la última copiando esta tabla. Vamos a ver para qué. Vemos que la última opción se llama transponer. La transposición puede ser útil cuando estamos trabajando con algún tipo de datos matemáticos, y también en casos realmente particulares. Voy a ocupar esta opción que se llama transponer y vamos a ver qué pasó con los datos. Si se fijan, la tabla original, si yo voy de izquierda, voy leyendo de izquierda a derecha, era 1, 2, 3, 4. ¿Pero qué pasó acá? Ahora los datos están ordenados de la forma de 1, 3, 2, 4. ¿Qué pasó? Bueno, simplemente las filas pasaron a ser columnas y las columnas pasaron a ser filas. Eso se llama una transposición. Por lo tanto, puede ser útil en el caso de que queramos cambiar el orden de los datos para no tener que copiar a mano uno a uno. Así que solo serviría en casos muy particulares en donde estemos trabajando con algún tipo de trabajo, lo que se llama matrices. Vamos a copiar nuevamente una fórmula, ¿sí? Y vamos a irnos a la opción de pegar y vamos a ver que nos vamos a encontrar con un submenú llamado pegar valores. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que esté como fórmula va a pasar a contener el valor que esa fórmula dé como resultado. En este caso, vamos a ocupar esta fórmula, quiero decir esta opción de pegado, pegar valores,
Y vamos a ver que ya no es una fórmula, sino que ya no es una fórmula, sino que solamente se muestra el resultado como número. En este caso, esta fórmula nos estaba dando como resultado 8 y no se ha copiado lo que estaba contenido en esa fórmula, sino que solamente el resultado, y vamos a poder trabajar con este número de tal manera de poder moverlo para cualquier lado, etcétera. No vamos a tener inconveniente, simplemente se ha copiado la fórmula. En el caso del texto y los números no tienen formato, simplemente se ha copiado la información pura y los resultados de la fórmula, ¿sí? También puede ser muy útil cuando estamos trabajando con una gran cantidad de datos y queremos mover muchas cosas y tenemos miedo de que las fórmulas dejen de funcionar. Entonces queremos captar solamente el resultado que está entregando esa fórmula. Vamos a volver a copiar y vamos a revisar la segunda opción de pegar valores. La segunda opción de pegar valores simplemente nos copia la fórmula, o sea, el texto, el valor y además el formato que tengan esos valores y números, ¿sí? En este caso, no tenemos un gran formato ocupado, solamente tenemos seleccionado que se formatee como número, ¿sí? Y la última opción, vamos a borrar esto primero, vamos a seleccionar nuevamente la fórmula y la última opción es simplemente el formato de los valores y el origen. O sea, la información completa pegado como valor, la fórmula las cambia como valor, pero manteniendo el formato del origen, que sería desde donde copiamos la información. Por lo tanto, como se fijan, tenemos el formato de celda, los colores, las negritas, etcétera, tal cual lo copiamos en el origen, ¿sí? Vamos a eliminar esta información. Luego vamos a tener la última sección, que sería otras opciones de pegar, ¿sí? En este caso, vamos a poder copiar y pegar el formato de una celda sin copiar su contenido, ¿sí? Por lo tanto, si queremos copiar una estructura, bordes, colores de la celda, etcétera, vamos a poder hacerlo con esta primera opción del tercer menú llamado otras opciones de pegado. Acá entonces no se ha copiado la información contenida dentro de la celda. Si se fijan, acá decía fórmula y acá tenía una fórmula, pero las celdas están vacías, solamente se ha copiado el formato. Siguiente, vamos a ver que tenemos la opción de pegar vínculos, ¿sí? En este caso tenemos simplemente texto, pero podríamos tener algún vínculo, por ejemplo, a una página web y lo veríamos expresado ese vínculo con esta opción de copiado y pegado. Acá estamos copiando como vínculo. Por lo tanto, lo que se está haciendo es referenciar hacia el origen o el origen del texto o la fórmula que tengamos inicialmente. Nosotros copiamos y pegamos la celda B6 y C6. Si se fijan entonces, lo que se ha hecho es que en la celda donde pegamos tenemos una referencia hacia la celda B6. Si se fijan, si nos fijamos en la fórmula, dice igual a B6. Por lo tanto, todos los cambios que ocurran en esta celda se van a reflejar en esta. Al igual que la celda F6, que contiene datos de la celda C6. Si acá borramos un dato, se modifica también la referencia. Por lo tanto, aparte de que podemos copiar vínculos tradicionales como los conocemos, podemos copiar las referencias de, eh, de trabajos que estemos haciendo en otra ubicación de la misma hoja o incluso en otra hoja del mismo libro. Sí, vamos a copiar, a borrar, quiero decir. Y vamos a ver las otras dos opciones que restan. Tenemos también la opción de copiar como imagen, ¿sí? Esto puede ser útil en algunas ocasiones donde queremos desplazar libremente el contenido eh, y podemos, por ejemplo, cambiar el tamaño, etcétera. Por lo tanto, lo único que va a hacer es casi sacarle una foto, ¿no es cierto? Y poder pegarla como imagen en cualquier parte de la hoja o incluso exportarlo a otro programa. Por lo tanto, podemos modificarles el tamaño, podemos girar. Todas las opciones que tenemos para imágenes pueden ser usadas en este tipo de pegado. Por último, vamos a copiar nuevamente esta fórmula. Vamos a seleccionar acá y vamos a ver que la opción de imagen vinculada lo que hace es pegarnos
una imagen que también podemos trabajar tal cual trabajamos una imagen, pero tiene una particularidad de que podemos nosotros, a medida que variamos el origen, en este caso la celda C6, varía también la imagen. Puede ser muy útil cuando las celdas estén pensadas con fórmulas y los datos vayan a cambiar para que nos evitemos, ¿no es cierto?, copiar y pegar la imagen nuevamente. Se va a mantener vinculada. Espero que estas opciones de copiado y pegado les sirvan. Como les comentaba, son varias opciones, no es necesario que se las aprendan de memoria, lo importante es que puedan entender para qué sirve cada una y puedan, ¿no es cierto?, consultar el menú cuando necesiten mayor información, simplemente viendo el nombre y vayan recordando a qué se refiere cada una de estas opciones.